Para entender los fenómenos sociales acerca de la teoría crítica, primero que nada tenemos que responder la siguiente interrogante. ¿Qué es la teoría crítica? Bueno, se presenta como un enfoque filosófico y sociológico que ha tenido un impacto significativo en el análisis crítico de la sociedad y la cultura. Esta surgió en la primera mitad del siglo XX como una respuesta a los cambios sociales, políticos y culturales que estaban produciendo en ese momento, y ha influido en diversas disciplinas como la sociología, filosofía, la psicología y los estudios culturales. Si lo explicamos de una manera más simple, la teoría crítica busca entender y cuestionar las estructuras de poder y dominación presentes en la sociedad, y cómo estas mismas afectan a los individuos y a las relaciones sociales. Esta teoría se centra en la cultura, la política y la economía, y busca analizar las formas en que el poder se ejerce y reproduce a través de las instituciones ideológicas y prácticas sociales. La teoría crítica, además, busca la emancipación y la transformación social, y busca también superar las condiciones de opresión, alineación existentes y promover una sociedad más justa y equitativa. Adorno, Marcus, Benjamin y Habermas fueron pensadores que estuvieron en la escuela de Frankfurt, un grupo de intelectuales que se dedicaron a investigar y a desarrollar esta teoría. Además, ellos se inspiraron en otras corrientes de pensamiento como el marxismo, el psicoanálisis de Sigmund Freud y la filosofía hermenéutica, donde estas influencias han contribuido a la visión interdisciplinaria de la teoría y a su enfoque en la comprensión de los procesos sociales y culturales desde múltiples perspectivas. Ahora, Habermas, uno de los autores más influyentes en el campo de la teoría crítica, ha realizado importantes contribuciones y también ha expresado opiniones acerca de este enfoque sociológico, donde considero que la teoría crítica se centra demasiado en la crítica negativa y en el análisis de la alienación y la opresión. Si bien es cierto, valora la importancia del enfoque crítico, argumenta que también es necesario desarrollar una teoría positiva y constructiva que permite imaginar y construir una sociedad emancipada, donde él destaca también la importancia de la comunicación y el diálogo en la construcción de una sociedad democrática y participativa. Su teoría se basa en la idea de que la comunicación libre y racional es la base principal para alcanzar un consenso normativo y resolver los problemas sociales de manera cooperativa. Además, también enfatiza la importancia de la esfera pública y el debate entre una sociedad democrática. Considera que los ciudadanos deben participar activamente en el intercambio de ideas y opiniones y que esta participación contribuye al desarrollo de una conciencia crítica y al fortalecimiento de la democracia. A partir de esto, asociaremos dos fenómenos sociales que tienen gran relevancia dentro del aspecto de la teoría crítica y que son muy estudiados por la sociología, que son la exclusión social y la pobreza. La exclusión social es un término que se refiere a la falta de participación de ciertos segmentos de la población en la vida cultural, económica y social de sus respectivas sociedades, debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas. La exclusión social puede tener fundamentos religiosos, étnicos, sexuales o de clase. Es un factor importante en la producción de resentimiento social, ya que los individuos y grupos socialmente excluidos experimentan una reducción importante en su calidad de vida al no ser integrados en la sociedad. La exclusión social puede producirse de muchas maneras y a distintos niveles. Puede tener consecuencias negativas en la vida de las personas como la pobreza y la degradación social. Algunos factores que pueden aumentar el riesgo de exclusión social incluyen la pertenencia a grupos monetarios, la discapacidad, la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos de calidad, la falta de educación, la falta de empleo, la falta de acceso a la justicia. La exclusión social en Chile es un problema que afecta a muchos grupos de la población. Según el informe del Hogar de Cristo, la exclusión social debe entenderse como una relación entre la sociedad y las personas donde la sociedad pone barreras a los individuos. La exclusión social, los grupos pobres en Chile, es un tema que ha estudiado la CEPAL.
y que ha señalado la existencia de vulnerabilidad demográfica y desventajas sociales en el país. Según la sexta encuesta nacional de inclusión y exclusión social de las personas mayores, el envejecimiento de la población en Chile es una realidad indudable y cada vez una mayor proporción de personas que se encontrarán en esta etapa, lo que puede aumentar el riesgo de exclusión social. La sociología ha estudiado la exclusión social en Chile desde distintos enfoques y perspectivas. Algunos de los temas que se han abordado son la exclusión social como raíz de los procesos de empobrecimiento y la misma pobreza, que se trata de un proceso dinámico. El territorio como factor de inequidad social, donde se ha reflexionado sobre la transformación socioespeciales a nivel país y los impactos de la inclusión social. La exclusión social de los grupos pobres en Chile, donde se ha estudiado la vulnerabilidad demográfica y las desventajas sociales, la complejidad e impresión del término de exclusión social y sus consecuencias por el ámbito educativo. Mirándolo desde otra línea, la exclusión social y la pobreza son fenómenos que se retroalimentan mutuamente y que se afectan a distintos grupos de la población en Chile. Desde el trabajo social, la exclusión social es vista como un fenómeno que afecta a los derechos humanos y requiere de una intervención social para abordarla. El trabajo social se enfoca en la promoción de la inclusión social y la igualdad de oportunidades y en la eliminación de barreras que impiden la participación plena de las personas en la sociedad. Para ello, se utilizan las herramientas como la promoción de la participación ciudadana, la educación, la formación, el empleo, la vivienda, la salud y la cultura. ¿Cuáles son las principales estrategias de intervención del trabajo social en situación de exclusión social? El trabajo social tiene como objetivo principal promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades y eliminar las barreras que impiden la participación plena de las personas en la sociedad. Para ello se utilizan diversas estrategias de intervención en situación de exclusión social, por ejemplo, el trabajo en redes, promoción y participación ciudadana, intervención en crisis, promoción de la educación y la información y el acceso a servicios básicos. Dentro de nuestro fenómeno social está también la pobreza, que es un elemento fundamental de la misión central del trabajo social. Desde finales del siglo XIX el trabajo social se ha situado como uno de los referentes de una amplia variedad de problemas sociales que incluyen a la pobreza, la discriminación étnica y la desatención médica. ¿Pero qué es la pobreza? Es el número de carencias que tiene una persona. El rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacio a la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación. ¿Qué dice Durkheim sobre la pobreza? Según él, la sociedad es la condición necesaria de la moral. Dicho de otra manera, en esta perspectiva analítica, la percepción de la pobreza está en gran parte determinada por una moral colectiva que no puede entenderse sino como el reflejo de los lazos sociales o de solidaridad. Según la sociología, en ciertas sociedades la pobreza está extendida, que aparece como la condición ineludible de una fracción importante de la población. Esta se asocia en las representaciones sociales de una orden social inmutable, donde los pobres son a la vez inferiores e integrados. En otros términos, los pobres son víctimas y es más bien la sociedad la que debe reformarse para que no lo sean más. La naturalización y la victimización de la pobreza pueden ser considerados como dos polos extremos. Entre ellos existiría una percepción intermedia que podríamos llamar culpabilización de los pobres. Los diferentes conceptos de pobreza son los materiales, los económicos y los sociales. Dentro de los materiales está el patrón de privaciones, la necesidad, la limitación del recurso. En lo económico está el nivel de vida, la desigualdad, la posición económica, la clase social. Y entre los sociales está la ausencia de titularidades, carencias de seguridad básica, educación, dependencia y clase social.
La pobreza como situación económica. Si la pobreza está asociada a una falta de recursos, también puede ser entendida en términos económicos. Uno de los enfoques más utilizados para medir la pobreza es el de los ingresos, a tal punto que algunos científicos sociales consideran que pobreza es equivalente a bajos ingresos. Pero la Organización Internacional del Trabajo considera que a nivel más básico, individuos y sus familias son considerados pobres cuando su nivel de vida, medido en términos de ingreso o consumo, está por debajo de un estándar específico. La pobreza como desigualdad. Las personas pueden ser consideradas pobres porque están en situaciones de desventaja respecto de otros en la sociedad. O'Higgins y Jenkins afirman que prácticamente todas las definiciones del umbral de pobreza empleadas en los países económicamente desarrollados alrededor de la mitad del siglo se han preocupado por establecer el nivel de ingreso necesario para acceder a los niveles mínimos de vida considerados aceptables en esta sociedad en este momento. La pobreza como oposición económica. Una clase de personas es un grupo identificado de virtud de su posición económica en la sociedad. La clase es un aspecto de desigualdad, pero esa desigualdad es una característica de la estructura social y no de la desigualdad de recursos o del consumo. Los recursos en el consumo son, en el mejor de los casos, un indicador de posición social. Miley y Robbie sostiene que definir el problema de pobreza en términos de esta estratificación lleva a percibir la pobreza como un problema de desigualdad. Y en este enfoque nos alejamos de los refuerzos por medir líneas de pobreza con precisión pseudocientífica. ¿Cómo revertir la pobreza? Según la ONU, hay 800 millones de personas en condiciones de pobreza en el mundo por este motivo. Pero para poner fin a la pobreza extrema y romper el ciclo de fragilidad, conflicto y violencia, los países deben poder garantizar el acceso a servicios básicos, la existencia de instituciones gubernamentales, transparentes y responsables y la inclusión económica y social de las comunidades más marginadas. Cuando se erradica la pobreza se mejoran los problemas en los hogares, se disminuyen los índices de desnutrición infantil, así como los de prostitución infantil y se mejoran los niveles de escolaridad de los menores.